Este esquematismo de nuestro entendimiento, respecto de los fenómenos y de su mera forma, es un arte recóndito en las profundidades del alma humana, cuyo verdadero manejo difícilmente adivinaremos a la naturaleza y pondremos al descubierto. Todo lo que podemos decir es lo siguiente. La imagen es un producto de la facultad empírica de la imaginación productiva, el esquema de los conceptos sensibles, como el de las figuras en el espacio, es un producto y como un monograma de la imaginación pura a priori, por el cual y según el cual se hacen posibles las imágenes. Estas empero tienen que enlazarse con el concepto mediante el esquema que ellas indican y no son en sí enteramente congruentes con el mismo. En cambio, el esquema de un concepto puro del entendimiento es algo que no puede ser puesto en imagen alguna. Es sólo la síntesis pura, conforme a una regla de la unidad, según conceptos en general y que expresa la categoría. Es un producto trascendental de la imaginación, que se refiere a la determinación del sentido interno en general, según condiciones de su forma, el tiempo, respecto de todas las representaciones, en cuanto éstas en conformidad con la unidad de la apercepción, deben ser comprendidas a priori en un concepto. Sin detenernos en un árido y fastidioso análisis de lo exigido para los esquemas trascendentales de los conceptos puros del entendimiento en general, vamos a exponerlos más bien por el orden de las categorías y en conexión con ellas. La imagen pura de todas las magnitudes, quantorum, ante el sentido externo, es el espacio. La de todos los objetos de los sentidos en general es, empero, el tiempo. El esquema puro de primera magnitud, quantitatis, como concepto del entendimiento, es el número, que es una representación que comprende la adición sucesiva de uno a uno, homogéneo. Así el número no es otra cosa que la unidad de la síntesis de lo múltiple de una intuición homogénea en general, por la cual produzco yo el tiempo mismo en la aprehensión de la intuición. Realidad es, en el concepto puro del entendimiento, lo que corresponde a una sensación en general, aquello pues cuyo concepto en sí mismo señala un ser, en el tiempo. Negación, aquello cuyo concepto representa un no ser, en el tiempo. La oposición de ambos sucede pues en la diferencia del mismo tiempo, como tiempo lleno o tiempo vacío. Puesto que el tiempo es solo la forma de la intuición, por tanto de los objetos como fenómenos, así lo que en estos corresponde a la sensación es la materia trascendental de todos los objetos, como cosas en sí, la cosidad, realidad. Ahora bien, toda sensación tiene un grado o magnitud por la cual puede llenar más o menos el mismo tiempo, es decir, el sentido interno con respecto a la misma representación de un objeto, hasta que cesa en nada, cero igual a negatio. Por eso hay una relación y conexión o, más bien, un tránsito de la realidad a la negación, que hace de toda realidad un quantum representable. Y el esquema de una realidad como cantidad de algo, en cuanto este algo llena el tiempo, es precisamente esa continua y uniforme producción de la misma en el tiempo, al descender, en el tiempo, desde la sensación que tiene un cierto grado, hasta la desaparición de la sensación, o al ascender poco a poco desde la negación hasta la magnitud de la sensación. El esquema de la substancia es la permanencia de lo real en el tiempo, es decir, la representación de lo real como un substrato de la determinación empírica del tiempo en general, el cual permanece mientras todo lo demás cambia, el tiempo no transcurre, sino que en él transcurre la existencia de lo mudable. Al tiempo, pues, que es el mismo inmutable y permanente, corresponde en el fenómeno lo inmutable de la existencia, es decir, la substancia, y solo en ella puede la sucesión y la simultaneidad de los fenómenos ser determinadas según el tiempo. El esquema de la causa y de la causalidad de una cosa en general es lo real, al cual, si es puesto a capricho, sigue siempre algo distinto. Consiste pues en la sucesión de lo múltiple, por cuanto se halla sometida a una regla. El esquema de la realidad, acción recíproca, o de la causalidad recíproca de las substancias con respecto a sus accidentes, es la simultaneidad de las determinaciones de uno con las de otro, según una regla universal. El esquema de la posibilidad es la concordancia de la síntesis de diferentes representaciones con las condiciones del tiempo en general, v. G. Que lo contrario no puede ser simultáneo en una cosa, sino solo sucesivo. Es pues la determinación de la representación de una cosa en algún tiempo.
El esquema de la realidad es la existencia en un determinado tiempo. El esquema de la necesidad es la existencia de un objeto en todo tiempo. Se ve pues por todo esto que el esquema de las categorías de la cualidad contiene y hace representable la producción, síntesis, del tiempo mismo en la sucesiva aprehensión de un objeto. El esquema de la cualidad contiene y hace representable la síntesis de la sensación, percepción, con la representación del tiempo, o la ocupación plena del tiempo. El de la relación, contiene y hace representable la relación de las percepciones entre sí en todo tiempo, es decir, según una regla de la determinación del tiempo, y por último el esquema de la modalidad y sus categorías contiene y hace representable el tiempo mismo como el correlato de la determinación de un objeto, según pertenezca y cómo pertenezca al tiempo. Los esquemas pues no son nada más que determinaciones a priori del tiempo, según reglas, y estas, según el orden de las categorías, se refieren a la serie del tiempo, al contenido del tiempo, a la ordenación del tiempo y por último al conjunto del tiempo, con respecto a todos los objetos posibles. Así se ve bien que el esquematismo del entendimiento, por medio de la síntesis trascendental de la imaginación, no viene a parar a otra cosa que a la unidad de todo lo múltiple de la intuición en el sentido interno y así, indirectamente, a la unidad de la percepción como función que corresponde al sentido interno, receptividad. Los esquemas de los conceptos puros del entendimiento son pues las verdaderas y únicas condiciones que permiten proporcionar a esos conceptos una relación con los objetos y por ende una significación y las categorías, al cabo, no tienen más uso posible que uno empírico, pues que solo sirven para someter fenómenos a reglas universales de síntesis, mediante fundamentos de una unidad necesaria a priori, a causa de la necesaria reunión de toda conciencia en una percepción originaria, y capacitar esos fenómenos de ese modo para un enlace general en una experiencia. Pero todos nuestros conocimientos están en el conjunto de toda la experiencia posible y la verdad trascendental, que precede a toda verdad empírica y la hace posible, consiste en la referencia universal a toda la experiencia posible. Mas se advierte también enseguida que si bien los esquemas de la sensibilidad son los que realizan las categorías, sin embargo también las restringen, es decir, las limitan a condiciones que están fuera del entendimiento, en la sensibilidad. Por eso es el esquema propiamente el fenómeno, phenomenon, o concepto sensible de un objeto, en concordancia con la categoría, numerus est quantitas phenomenon, sensatio realitas phenomenon, constans et perdurabile rerum substantia phenomenon, a eternitas necessitas phenomenon etc. Si eliminamos una condición restrictiva, amplificamos, según parece, el concepto anteriormente restringido. Así debieran las categorías, en su significación pura, sin ninguna condición de la sensibilidad, valer para las cosas en general, tales como ellas son, mientras que sus esquemas solo las representarían como ellas aparecen, teniendo las categorías así una significación independiente de todo esquema y mucho más extensa. Y en realidad conservan, los conceptos puros del entendimiento una significación, aun después de haber separado toda condición sensible. Pero es una significación solamente lógica, la significación de la simple unidad de representaciones, a la cual empero ningún objeto es dado y por tanto ninguna significación que pudiera proporcionarnos un concepto del objeto. Así por ejemplo la substancia, si eliminamos la determinación sensible de la permanencia, no significaría nada más que un algo que puede ser pensado como sujeto, sin ser predicado de otra cosa. Mas con esa representación nada puedo hacer, porque no me señala qué determinaciones tiene esa cosa que ha de valer como sujeto primero. Así pues, sin los esquemas, son las categorías solamente funciones del entendimiento para conceptos, y no representan objeto alguno. Esta significación se las da luego la sensibilidad que realiza el entendimiento, restringiéndolo al mismo tiempo. Doctrina trascendental del juicio, o analítica de los principios, segundo capítulo. Sistema de todos los principios del entendimiento puro. En el anterior capítulo hemos considerado el juicio trascendental solo según las condiciones generales bajo las cuales está autorizado para usar los conceptos puros del entendimiento en juicios sintéticos. Nuestro tema es ahora exponer en enlace sistemático
Los juicios que el entendimiento, con esa crítica cautela, lleva a cabo realmente a priori. Para ello deberá darnos sin duda nuestra tabla de las categorías la dirección natural y segura. Pues precisamente la referencia de las categorías a la experiencia posible es la que debe constituir todo conocimiento puro a priori del entendimiento, y la relación de las categorías con la sensibilidad en general expondrá todos los principios trascendentales del uso del entendimiento, íntegros y en un sistema. Los principios a priori tienen ese nombre no solo porque contienen los fundamentos de otros juicios, sino también porque no se fundan ellos mismos en otros conocimientos más altos y generales. Sin embargo, esa propiedad no los dispensa siempre de una prueba. Pues aunque ésta no pudiera llevarse objetivamente por estar más bien a la base de todo conocimiento de su objeto, sin embargo, esto no impide que sea posible y hasta necesario producir una prueba, sacándola de las fuentes subjetivas de la posibilidad de un conocimiento del objeto en general, porque la proposición, si no, despertaría siempre la más grave sospecha de ser una afirmación obtenida por sorpresa. En segundo lugar, nos limitaremos a aquellos principios que se refieren a las categorías. Los principios de la estética trascendental, según los cuales el espacio y el tiempo son las condiciones de la posibilidad de todas las cosas, como fenómenos, así como la restricción de esos principios, a saber, que no pueden referirse a cosas en sí mismas, no pertenecen al delimitado campo de nuestra investigación. Tampoco los principios matemáticos constituyen parte alguna de este sistema, porque son sacados de la intuición solamente y no de los conceptos puros del entendimiento. Sin embargo, su posibilidad, ya que son juicios sintéticos a priori, hallará lugar aquí necesariamente, no ciertamente para demostrar su exactitud y certeza apodíctica, cosa que no necesitan, sino para hacer comprensible y deducir la posibilidad de semejantes evidentes conocimientos a priori. Pero tendremos que hablar también del principio de los juicios analíticos, y ello en oposición al de los sintéticos, que es precisamente el objeto de nuestro tema. Porque precisamente esa oposición libra la teoría de los últimos de toda mala inteligencia y la pone ante los ojos claramente en su naturaleza peculiar. Primera sección del sistema de los principios del entendimiento puro. Del principio supremo de todos los juicios analíticos. Sea cual fuere el contenido de nuestro conocimiento y el modo como éste se refiera al objeto, es condición universal, aunque solo negativa, de todos nuestros juicios, que no se contradigan a sí mismos. Sin lo cual esos juicios en sí mismos, aun sin referencia al objeto, no son nada. Mas aunque no haya en nuestro juicio contradicción alguna, puede sin embargo el juicio enlazar los conceptos como el objeto no lo comporta, o también sin que haya fundamento alguno, ni a priori ni a posteriori, que justifique semejante juicio. Y así un juicio, a pesar de estar libre de contradicción interna, puede aún ser o falso o falto de fundamento. La proposición: a ninguna cosa conviene un predicado que la contradiga, llámase principio de contradicción y es un criterio universal, aunque meramente negativo, de toda verdad. Por lo cual pertenece solamente a la lógica, pues vale para los conocimientos como conocimientos en general, prescindiendo de su contenido, y dice que la contradicción los aniquila enteramente y los suprime. Pero de ese principio puede hacerse también un uso positivo, es decir, no solo para excluir la falsedad y el error, en cuanto descansan en la contradicción, sino también para conocer la verdad. Pues, si el juicio es analítico, sea afirmativo o negativo, tiene que ser siempre conocida su verdad suficientemente según el principio de contradicción. Pues lo contrario de aquello que en el conocimiento del objeto incide y es pensado como concepto, tendrá siempre correctamente que ser negado, pero el concepto mismo del objeto habrá de ser afirmado, porque su contrario contradiría al objeto. Por eso debemos dar al principio de contradicción el valor de principio universal y plenamente suficiente de todo conocimiento analítico. Pero su importancia y utilidad, como criterio suficiente de la verdad, no va más lejos. Pues el que ningún conocimiento pueda contrariarlo, hace que ese principio sea conditio sine qua non, pero no fundamento, que determine la verdad de nuestro conocimiento.
Como nos ocupamos propiamente solo de la parte sintética de nuestro conocimiento, tendremos siempre cuidado de no hacer nunca nada contra este principio inviolable, mas no podremos nunca esperar de él conclusión alguna acerca de la verdad de esa especie de conocimiento. Pero hay una fórmula de ese principio famoso, aunque desprovisto de todo contenido y simplemente formal, que encierra una síntesis que se ha mezclado con él por imprevisión y en modo totalmente innecesario. Dice esa fórmula: es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Aparte de que aquí se introduce superfluamente la certeza apodíctica, con la palabra imposible, que debe de suyo desprenderse de la proposición, esta queda afectada por la condición del tiempo, como si dijéramos: una cosa, A, que es algo, B, no puede en el mismo tiempo ser no B. Pero puede muy bien ser ambas cosas, B y no B, sucesivamente. Un hombre, por ejemplo, que es joven no puede ser al mismo tiempo viejo. Pero puede ser en un tiempo joven y en otro tiempo no joven, es decir, viejo. Ahora bien, el principio de contradicción, como principio meramente lógico, no debe limitar sus expresiones a las relaciones de tiempo. Por eso esa fórmula es contraria a la intención del principio. La mala inteligencia proviene tan solo de que un predicado de una cosa ha sido separado primero del concepto de ella y después se une lo contrario a ese predicado, lo cual no produce nunca contradicción con el sujeto, sino con sus predicados enlazados sintéticamente al sujeto, y la produce solo cuando el primero y segundo predicado son afirmados al mismo tiempo. Si yo digo: un hombre que es ignorante no es sabio, hay que añadir la condición, al mismo tiempo. Pues el ignorante en un momento dado puede muy bien ser sabio en otro. Pero si digo: ningún ignorante es sabio, esta proposición es analítica, porque la nota, ignorancia, entra a constituir también el concepto del sujeto y entonces la proposición negativa es clara inmediatamente por el principio de contradicción, sin que haya de añadirse la condición al mismo tiempo. Esta es la causa por la cual he variado antes la fórmula del principio de tal modo que la naturaleza de una proposición analítica quede claramente expresada. Segunda sección del sistema de los principios del entendimiento puro. Del principio supremo de todos los juicios sintéticos. La explicación de la posibilidad de los juicios sintéticos es un problema de que no tiene que ocuparse para nada la lógica general, ni siquiera conocer su nombre. Pero en una lógica trascendental es el asunto más importante de todos y aún el único, si se habla de la posibilidad de juicios sintéticos a priori, como asimismo de las condiciones y extensión de su validez. Pues una vez terminado ese asunto puede la lógica trascendental satisfacer perfectamente su propósito, a saber, determinar la extensión y los límites del entendimiento puro. En el juicio analítico permanezco dentro del concepto dado, para decidir algo sobre él. Es afirmativo. Pues entonces atribuyo a ese concepto solo aquello que era ya pensado en él. Es negativo. Entonces excluyo de él solamente su contrario. Pero en el juicio sintético debo salir del concepto dado para considerar, en relación con este, algo totalmente distinto de lo en el pensado, relación que no es nunca ni de identidad ni de contradicción y por la cual no puede conocerse en el juicio mismo ni la verdad ni el error. Concedido, pues, que se deba salir de un concepto dado para compararlo sintéticamente con otro, queda un tercer requisito, en el cual solamente puede originarse la síntesis de ambos conceptos. ¿Y qué es este tercer requisito sino el medium de todos los juicios sintéticos? Solo hay un conjunto, en el cual están contenidas todas nuestras representaciones, es a saber, el sentido interno y la forma del mismo a priori. El tiempo. La síntesis de las representaciones descansa en la imaginación, pero la unidad sintética de las mismas, que se requiere para el juicio, descansa en la unidad de la percepción. Aquí habrá pues que buscar la posibilidad de los juicios sintéticos y, como las tres contienen las fuentes de las representaciones a priori, también habrá que buscar aquí la posibilidad de los juicios sintéticos puros, y aun serán estos necesarios por esos fundamentos, si ha de llevarse a cabo, un conocimiento de objetos que descanse solamente en la síntesis de las representaciones. Si un conocimiento ha de tener realidad objetiva, es decir,
referirse a un objeto y poner en el mismo significación y sentido, debe el objeto poder ser dado de alguna manera. Sin eso, son los conceptos vanos y aunque en realidad hemos pensado, nada hemos conocido por ese pensamiento. No hemos hecho sino jugar con representaciones. Darse un objeto si ello no ha de entenderse solo mediatamente, sino como exponerlo inmediatamente en la intuición no es otra cosa que referir su representación a la experiencia, real o al menos posible. El espacio y el tiempo mismos, tan puros de todo lo empírico como son estos conceptos, y tan cierto como es que son representados enteramente a priori en el espíritu, carecerían de validez objetiva, de sentido y significación si no se mostrara su uso necesario en los objetos de la experiencia. Es más, su representación es un simple esquema que se refiere siempre a la imaginación reproductiva, que evoca los objetos de la experiencia, sin los cuales carecerían de significación. Y así ocurre con todos los conceptos sin distinción. La posibilidad de la experiencia es pues lo que da a todos nuestros conocimientos a priori realidad objetiva. Ahora bien, la experiencia descansa en la unidad sintética de los fenómenos, es decir, en una síntesis según conceptos del objeto de los fenómenos en general, sin la cual la experiencia no sería siquiera conocimiento, sino una rapsodia de percepciones, incapaces de juntarse en una contextura según reglas de una conciencia, posible, continuamente enlazada y, por tanto, en la unidad trascendental y necesaria de la percepción. La experiencia tiene, pues, como fundamento, principios de su forma a priori, a saber, reglas universales de la unidad, en la síntesis de los fenómenos, cuya objetiva realidad como condiciones necesarias puede siempre mostrarse en la experiencia y aún en su posibilidad. Fuera de esa referencia, empero, son enteramente imposibles, las proposiciones sintéticas a priori, porque no tienen el tercer requisito, a saber, un objeto en el cual la unidad sintética de sus conceptos pueda mostrar realidad objetiva. Por eso, aunque conocemos del espacio en general o de las figuras que la imaginación productiva dibuja en él, muchas cosas a priori en juicios sintéticos, de suerte que realmente no necesitamos para ello experiencia alguna, este conocimiento no sería nada, sería ocuparse con una mera fantasía, si el espacio no hubiera de considerarse como la condición de los fenómenos que constituyen la materia de la experiencia externa. Por eso esos juicios sintéticos puros se refieren, aunque solo mediatamente, a la experiencia posible o más bien a la posibilidad misma de la experiencia y solo en ello fundamentan la validez objetiva de su síntesis. Ya que la experiencia, pues, como síntesis empírica es en su posibilidad la única especie de conocimiento que da realidad a toda otra síntesis, tiene esta también, como conocimiento a priori, verdad, coincidencia con el objeto, solo porque no encierra más que lo necesario para la unidad sintética de la experiencia en general. El principio supremo de todos los juicios sintéticos es pues, todo objeto está bajo las condiciones necesarias de la unidad sintética de lo múltiple de la intuición en una experiencia posible. De esa manera, los juicios sintéticos a priori son posibles cuando las condiciones formales de la intuición a priori, la síntesis de la imaginación y la necesaria unidad de la misma, en una apercepción trascendental, son referidas por nosotros a un conocimiento de experiencia posible en general y decimos. Las condiciones de la posibilidad de la experiencia en general son al mismo tiempo condiciones de la posibilidad de los objetos de la experiencia y tienen por ello validez objetiva en un juicio sintético a priori. Tercera sección del sistema de los principios del entendimiento puro. Representación sistemática de todos los principios sintéticos del mismo. Que en general existan principios, es cosa que debemos atribuir exclusivamente al entendimiento puro, el cual no es solo la facultad de las reglas, con respecto a lo que acontece, sino aún la fuente misma de los principios, según la cual todo, cuanto pueda presentársenos como objeto, se halla necesariamente bajo reglas, porque sin estas nunca podría sobrevenir a los fenómenos conocimiento alguno de un objeto correspondiente. Las mismas leyes naturales, si se consideran como principios del uso empírico del entendimiento, llevan consigo al mismo tiempo una expresión de necesidad,
por lo tanto la sospecha al menos de que han sido determinadas por fundamentos valederos a priori y antes de toda experiencia. Pero sin distinción hállanse todas las leyes de la naturaleza bajo superiores principios del entendimiento, ya que se limitan a aplicar estos a determinados casos del fenómeno. Estos principios solos dan pues el concepto, que contiene la condición y como el exponente para una regla en general. La experiencia empero da el caso que se halla bajo la regla. Propiamente no puede haber peligro de que se tomen los principios meramente empíricos por principios del entendimiento puro, o recíprocamente. Pues la necesidad según conceptos que distingue a estos últimos y cuya falta se percibe fácilmente en cualquier proposición empírica, por mucho valor universal que tenga puede sin dificultad prevenir esa confusión. Pero hay principios puros a priori, que yo sin embargo no quisiera atribuir propiamente al entendimiento puro, porque no están sacados de conceptos puros, sino de intuiciones puras, aunque por medio del entendimiento. El entendimiento empero es la facultad de los conceptos. La matemática posee tales principios. Pero su aplicación a la experiencia y por tanto su validez objetiva y aún la posibilidad de semejante conocimiento sintético a priori, la deducción del mismo, descansa sin embargo siempre en el entendimiento puro. Por eso, entre mis principios no enumeraré los de la matemática, pero sí aquellos en que se funda la posibilidad y validez objetiva a priori de esta ciencia y que por lo tanto pueden considerarse como principium de esos principios, y van de los conceptos a la intuición, no de la intuición a los conceptos. En la aplicación de los conceptos puros del entendimiento a la experiencia posible, el uso de su síntesis es matemático o dinámico. Pues se dirige unas veces a la intuición, otras a la existencia de un fenómeno en general. Las condiciones a priori de la intuición son empero totalmente necesarias, respecto de una experiencia posible, mientras que las de la existencia de los objetos de una posible intuición empírica son en sí solo contingentes. Por eso los principios del uso matemático tendrán necesidad incondicionada, o sea apodíctica. Los del uso dinámico, en cambio, tendrán ciertamente también el carácter de una necesidad. A priori, más solo bajo la condición del pensar empírico, en una experiencia. Por lo tanto, solo en modo mediato e indirecto, sin contener por consiguiente aquella inmediata evidencia, puesta a salvo sin embargo su certeza. Referida en general a la experiencia, que es propia de los primeros. Todo esto empero podrá juzgarse mejor al terminar este sistema de los principios. La tabla de las categorías nos da la pauta natural para la tabla de los principios, porque estos no son otra cosa que las reglas del uso objetivo de aquellas. Todos los principios del entendimiento puro son pues: 1. Axiomas de la intuición. 2. Anticipaciones de la percepción. 3. Analogías de la experiencia. 4. Postulados del pensar empírico en general. Estas denominaciones las he elegido con cuidado, para que no pasen desapercibidas las diferencias respecto a la evidencia y el empleo de estos principios. Más pronto se verá que, en lo que se refiere tanto a la evidencia como a la determinación de los fenómenos a priori, según las categorías de la cantidad y de la cualidad, si se atiende tan solo a la forma de estas últimas, los principios de las mismas se distinguen de los otros dos considerablemente, en que si bien todos son susceptibles de una certeza plena, la de aquellos es intuitiva y la de estos solo discursiva. Por eso llamaré a aquellos principios matemáticos y a estos dinámicos. Pero se ha de advertir que aquí no me refiero ni a los principios de la matemática en un caso, ni a los principios de la dinámica general, física, en el otro, sino solamente a los del entendimiento puro con relación al sentido interno, sin distinción de las representaciones dadas en él, por medio de los cuales todos aquellos reciben su posibilidad. Los he denominado pues más bien por su aplicación que por su contenido. Y paso a su consideración, en el mismo orden en que han sido presentados en la tabla. 1. Axiomas de la intuición. Su principio es: todas las intuiciones son magnitudes extensivas. Prueba. Todos los fenómenos contienen, según su forma, una intuición en el espacio y el tiempo, que está a priori a la base de todos ellos. No pueden pues ser aprehendidos, o sea recogidos en la conciencia empírica,
sino por medio de la síntesis de lo múltiple, mediante la cual se producen las representaciones de un determinado espacio o tiempo. Es decir, por medio de la composición de lo semejante y la conciencia de la unidad sintética de ese múltiple, semejante. La conciencia empero de lo semejante múltiple en la intuición en general, en cuanto por ella es posible la representación de un objeto, es el concepto de una magnitud, quanti. Así pues, la percepción misma de un objeto como fenómeno es sólo posible mediante la misma unidad sintética de lo múltiple de la intuición sensible dada, por la cual la unidad de la composición de lo múltiple semejante es pensada en el concepto de una magnitud, es decir, los fenómenos son todos ellos magnitudes y magnitudes extensivas, porque, como intuiciones en el espacio o en el tiempo, tienen que ser representadas por la misma síntesis por la cual el espacio y el tiempo son en general determinados. Llamo magnitud extensiva aquella en que la representación de las partes hace posible la representación del todo, y la precede, pues, necesariamente. No puedo representarme una línea, por pequeña que sea, sin trazarla con el pensamiento, es decir, sin producir todas sus partes poco a poco, desde un punto, y así dibujar esa intuición. Lo mismo ocurre con el tiempo, por corto que sea. Pienso en el tránsito sucesivo de un momento a otro, por donde, mediante todas las partes de tiempo y su adición, prodúcese finalmente una determinada magnitud de tiempo. Como la mera intuición de todos los fenómenos es el espacio o el tiempo, todo fenómeno, como intuición, es una magnitud extensiva, puesto que no puede ser conocido más que mediante una síntesis sucesiva de parte a parte en la aprehensión. Todos los fenómenos son pues ya intuidos como unos agregados, muchedumbre de partes dadas anteriormente, lo cual no ocurre en toda especie de magnitudes, sino solo en las que son aprehendidas y representadas por nosotros extensivamente. En esta síntesis sucesiva de la imaginación productiva en la creación de figuras fúndase la matemática de la extensión, geometría, con sus axiomas, que expresan las condiciones de la intuición sensible a priori, bajo las cuales tan solo puede realizarse el esquema de un concepto puro del fenómeno exterior, por ejemplo. Entre dos puntos no hay más que una recta posible, dos rectas no encierran un espacio, etc. Estos son los axiomas que se refieren propiamente solo a magnitudes, cuanta, como tales. Pero en lo que se refiere a la magnitud, cuantitas, es decir, a la respuesta que se da a esta pregunta. ¿Cómo es de grande tal cosa? No hay para ella axiomas en el sentido propio, aunque varias de esas proposiciones son sintéticas e inmediatamente ciertas, indemonstrabilia. Pues la proposición siguiente, cantidades iguales, añadidas o sustraídas a cantidades iguales, dan cantidades iguales, es analítica, porque tengo inmediatamente conciencia de la identidad de una y otra producción de magnitud. Los axiomas empero han de ser proposiciones sintéticas. En cambio, las proposiciones evidentes de la relación numérica, si bien son sintéticas, no son universales, como las de la geometría, y por eso no pueden llamarse axiomas, sino fórmulas numéricas. La proposición 7 más 5 es igual a 12 no es analítica. Pues ni en la representación de 7, ni en la de 5, ni en la representación de la composición de ambas pienso yo el número 12. No se trata aquí de que yo deba pensarlo en la adición de ambas, pues en la proposición analítica la cuestión es solo la de si yo pienso realmente el predicado en la representación del sujeto. Pero aunque sintética, es sin embargo una proposición particular. Por cuanto se atiende aquí solo a la síntesis de lo semejante, las unidades, no puede la síntesis ocurrir más que de una única manera, aunque el uso de esos números es luego universal. Cuando yo digo, con 3 líneas, 2 de las cuales juntas son mayores que la tercera, se puede trazar un triángulo, tengo la mera función de la imaginación productiva, que puede trazar las líneas más largas y más cortas y hacer que se encuentren en todos los ángulos que quiera. En cambio, el número 7 no es posible más que de una única manera y asimismo el número 12, producido por la síntesis del primero con 5. Semejantes proposiciones no deben, pues, llamarse axiomas, pues habría infinitos de estos, sino fórmulas numéricas. Este principio trascendental de la matemática de los fenómenos da a nuestro conocimiento a priori una gran ampliación.
Pues solo él es el que hace que la matemática pura sea aplicable en toda su precisión a objetos de la experiencia, cosa que sin ese principio no se vería por sí misma claramente y hasta ha ocasionado más de una contradicción. Los fenómenos no son cosas en sí mismas. La intuición empírica es solo posible por medio de la pura, del espacio y del tiempo. Lo que la geometría dice, pues, de esta, vale sin objeción para aquella y los subterfugios que suponen que los objetos de los sentidos pueden no ser conformes a las reglas de la construcción en el espacio, v. G. De la infinita divisibilidad de las líneas o de los ángulos, deben desaparecer. Pues de ese modo se negaría al espacio, y con él a la vez a toda la matemática, validez objetiva, y no se sabría por qué y hasta dónde es aplicable a los fenómenos. La síntesis de los espacios y tiempos, como síntesis de la forma esencial de toda intuición, es, al mismo tiempo, lo que hace posible la aprehensión del fenómeno, y por lo tanto toda experiencia externa y por consiguiente también todo conocimiento de los objetos de la misma. Y lo que la matemática, en su uso puro, demuestra de aquella forma, vale también necesariamente para esta experiencia externa. Toda objeción a esto es insistente argucia de una razón mal instruida que, erróneamente, piensa separar los objetos de los sentidos, de la condición formal de nuestra sensibilidad y, aunque solo son fenómenos, se los representa como objetos en sí mismos, dados al entendimiento. Si así fueran, de seguro que no podríamos conocer nada de ellos sintéticamente a priori, y por tanto tampoco mediante puros conceptos del espacio. Y la ciencia que determina estos, la geometría, no sería posible. 2. ANTICIPACIONES de la percepción. Su principio es, en todos los fenómenos, lo real, que es un objeto de la sensación, tiene magnitud intensiva, o sea un grado. Prueba. Percepción es la conciencia empírica, es decir, una conciencia en la cual al mismo tiempo hay sensación. Los fenómenos, como objetos de la percepción, no son intuiciones puras, meramente formales, como el espacio y el tiempo, pues éstas no pueden ser percibidas en sí. Contienen, pues, sobre la intuición, además, las materias para algún objeto en general, por donde, en el espacio o en el tiempo, algo existente es representado, o sea lo real de la sensación, como representación meramente subjetiva. En esta solo podemos tener conciencia de que el sujeto está afectado y referimos esa representación subjetiva a un objeto en general. Ahora bien, de la conciencia empírica a la pura es posible un cambio gradual, en el cual lo real desaparezca enteramente, quedando solo una conciencia formal, a priori, de lo múltiple en el espacio y el tiempo. Es pues posible una síntesis de la producción cuantitativa de una sensación, desde su comienzo, en la intuición pura igual a cero, hasta una magnitud cualquiera. Como la sensación en sí no es una representación objetiva, y en ella no está ni la intuición del espacio, ni la del tiempo, no le corresponderá magnitud extensiva, pero sí alguna magnitud, en la aprehensión de la sensación, en la cual la conciencia empírica puede ascender, en cierto tiempo, desde nada igual a cero, hasta su medida dada, esto es, una magnitud intensiva, en correspondencia con la cual deberá atribuir a todos los objetos de la percepción, en cuanto ésta contiene sensación, una magnitud intensiva o sea un grado del influjo sobre el sentido. Todo conocimiento, por medio del cual puedo conocer y determinar a priori lo que pertenece al conocimiento empírico, puede llamarse anticipación. Y sin duda es esta la significación con que Epicuro usaba su término de más como hay algo en los fenómenos que nunca es conocido a priori y que por lo tanto constituye la diferencia peculiar entre el conocimiento empírico y el conocimiento a priori, es a saber, la sensación, como materia de la percepción, se sigue de aquí que esta es propiamente la que no puede ser anticipada. En cambio, las determinaciones puras en el espacio y el tiempo, tanto respecto de la figura como de la magnitud, podemos llamarlas anticipaciones de los fenómenos, porque representan a priori todo cuanto pueda siempre darse a posteriori en la experiencia. Pero suponiendo que se encuentre algo, sin embargo, que se pueda conocer a priori en toda sensación,
como sensación en general, sin que se dé una particular, esto merecería ser llamado anticipación, en sentido excepcional. Porque parece extraño anticiparse a la experiencia en aquello precisamente que se refiere a su materia, la cual solo en ella puede recogerse. Y así ocurra aquí realmente. La aprehensión mediante la mera sensación llena solo un momento, si no considero la sucesión de muchas sensaciones. Considerada como algo en el fenómeno, esto es, como algo cuya aprehensión no es una síntesis sucesiva que pase de las partes a la representación total, no tiene pues magnitud extensiva. La falta de sensación en el mismo momento, representaría este momento como vacío, por lo tanto igual a cero. Ahora bien, lo que en la intuición empírica corresponde a la sensación, es realidad, realitas phenomenon. Lo que corresponde a la falta de la misma, es negación, igual a cero. Mas toda sensación es capaz de una reducción, de tal modo que puede decrecer y, poco a poco, desaparecer. Por tanto, entre la realidad en el fenómeno y la negación, hay una conexión continua de muchas posibles sensaciones intermedias. La diferencia entre una y otra es siempre más pequeña que la diferencia entre la sensación dada y el cero o negación total. Esto es, lo real en el fenómeno. Tiene siempre una magnitud, pero esta no se halla en la aprehensión, ya que la aprehensión mediante la mera sensación ocurre en un momento y no por medio de la síntesis sucesiva de muchas sensaciones, y por tanto no va de las partes al todo. Tiene pues una magnitud, pero no extensiva. Ahora bien, llamo magnitud intensiva a aquella que es aprehendida solo como unidad y en la cual la multiplicidad no puede ser representada más que por aproximación a la negación, al cero. Así toda realidad en el fenómeno tiene magnitud intensiva, es decir, un grado. Si se considera esa realidad como causa, sea de la sensación o de otra realidad en el fenómeno, v, g, de un cambio, entonces el grado de la realidad, como causa, se llama momento, por ejemplo. El momento de la gravedad. Porque el grado señala solo la magnitud, cuya aprehensión no es sucesiva, sino momentánea. Esto, empero, lo trato aquí solo de pasada, pues no me ocupo por ahora de la causalidad. Así, pues, toda sensación, y por tanto toda realidad en el fenómeno, por pequeña que sea, tiene un grado, es decir, una magnitud intensiva, que siempre puede disminuir. Y entre realidad y negación hay una continua conexión de realidades posibles y de posibles percepciones más pequeñas. Todo color, v, g, el rojo, tiene un grado, el cual, por pequeño que sea, nunca es el más pequeño. Y lo mismo ocurre con el calor, el momento de la gravedad, etc. La propiedad que tienen las magnitudes, de que ninguna parte de ellas es la más pequeña posible, parte simple, se llama continuidad. El tiempo y el espacio son cuanta continua, porque no puede darse parte alguna que no esté inclusa entre límites, puntos y momentos, y por tanto toda parte es a su vez un espacio o un tiempo. El espacio se compone pues de espacios y el tiempo de tiempos. Los puntos y los momentos son solo límites, es decir, sitios de su limitación. Los sitios, empero, suponen ya esas intuiciones que han de limitar o determinar y ni el espacio ni el tiempo puede componerse de meros sitios, considerados como partes que pudieran darse antes del espacio o del tiempo. Esas magnitudes pueden llamarse también fluyentes porque la síntesis, de la imaginación productiva, en su producción es un progreso en el tiempo, cuya continuidad suele señalarse particularmente por medio de la expresión fluir, pasar. Todos los fenómenos en general son según esto magnitudes continuas, tanto según su intuición, en la cual son extensivas, como según la mera percepción, sensación y por tanto realidad, en la cual son intensivas. Si la síntesis de lo múltiple del fenómeno es interrumpida, entonces es ella un agregado de muchos fenómenos, y no propiamente fenómeno como un quantum, el cual es producido no por medio de la mera progresión de la síntesis productiva de un cierto modo, sino por repetición de una síntesis que siempre cesa. Si llamo quantum de dinero a 13 táleros, es mi denominación exacta, siempre que entienda por ello el contenido de un marco de plata fina. Pues este, en todo caso, es una magnitud continua, en la cual no hay parte alguna que sea la mínima,
sino que cualquier parte podría constituir una moneda, la cual a su vez contendría materia para monedas aún más pequeñas. Más si mi denominación significa 13 táleros redondos, es decir, otras tantas piezas de moneda, sea cual fuere su contenido de plata, entonces es improcedente llamar a eso un quantum de táleros y debe decirse que es un agregado, es decir, un número de piezas de moneda. Ahora bien, en todo número debe haber una unidad como base. Por eso es el fenómeno, considerado como unidad, siempre un quantum y, como tal, un continuo. Si pues todos los fenómenos, considerados extensiva o intensivamente, son magnitudes continuas, la proposición siguiente: todo cambio, tránsito de una cosa de uno a otro estado, es continuo, podría demostrarse aquí fácilmente y con evidencia matemática, si la causalidad de un cambio en general no estuviera totalmente fuera de los límites de una filosofía trascendental y no supusiera principios empíricos. Pues el que sea posible una causa que mude el estado de las cosas, es decir, las determine a lo opuesto de cierto estado dado, es cosa de la que el entendimiento a priori no nos da indicio alguno. No solamente porque no ve la posibilidad de ello, pues esa visión nos falta en muchos conocimientos a priori, sino porque la variabilidad se refiere solamente a ciertas determinaciones de los fenómenos, que solo la experiencia puede enseñar, mientras que su causa hay que hallarla en lo inmutable. Mas como no tenemos ante nosotros nada de qué podamos valernos, sino los conceptos fundamentales puros de toda experiencia posible, entre los cuales no debe haber nada empírico, resulta que no podemos, sin alterar la unidad del sistema, anticipar nada de la ciencia universal de la naturaleza, que está edificada sobre ciertas experiencias fundamentales. Sin embargo, no faltan pruebas de la gran influencia que tiene este principio nuestro para anticipar percepciones y aún para suplir su falta, impidiendo todas las conclusiones falsas que pudieran sacarse por ausencia de percepción. Si toda realidad en la percepción tiene un grado, entre el cual y la negación hay una infinita serie de grados, siempre menores, y sin embargo cada sentido debe tener un grado determinado de receptividad de las sensaciones, resulta que no hay percepción alguna posible, y por tanto experiencia alguna posible, que muestre una total falta de toda realidad en el fenómeno, sea inmediata, sea mediatamente, cualquiera que sea la vuelta que se dé en el razonamiento, es decir, que de la experiencia nunca puede sacarse una prueba del espacio vacío o de un tiempo vacío. Pues la falta total de realidad, en la intuición sensible, en primer lugar no puede ser percibida, y en segundo lugar no puede ser deducida de ningún fenómeno singular, ni de la diferencia de grado de su realidad, y por último, no debe ser nunca admitida para explicar esta. Pues si bien la intuición toda de un determinado espacio o tiempo es por completo real, es decir, ninguna parte de la misma es vacía, sin embargo, como toda realidad tiene su grado que, en una y la misma magnitud extensiva del fenómeno, puede disminuir hasta nada, el vacío, por infinitos estadios, debe de haber infinitos grados diferentes con los cuales se llene espacio o tiempo y las magnitudes intensivas deben poder ser, en diferentes fenómenos, mayores o menores, aun cuando la magnitud extensiva de la intuición sea igual. Vamos a dar un ejemplo. Casi todos los físicos, al percibir una gran diferencia en la cantidad de materia de diversa especie, en un mismo volumen, ora por el momento de la gravedad o peso, ora por el momento de la resistencia, frente a otras materias en movimiento, sacan unánimemente la conclusión siguiente. Ese volumen, magnitud extensiva del fenómeno, en todas las materias, tiene que estar vacío, si bien en diferente medida. ¿Quién creyera nunca que estos físicos, en su mayor parte mecánicos y matemáticos, fundan esa conclusión suya exclusivamente en una suposición metafísica, que tanto se precian de evitar? Pues lo hacen cuando admiten que lo real en el espacio, no puedo llamarlo aquí impenetrabilidad o peso, porque estos son conceptos empíricos, es en todas partes idéntico y no puede distinguirse más que por magnitud extensiva, es decir, por muchedumbre. A esta suposición, para la cual no pueden tener en la experiencia fundamento alguno y que por lo tanto es meramente metafísica, opongo yo una prueba trascendental,
la cual ciertamente no ha de explicar la diferencia en la ocupación del espacio, pero en cambio suprime por completo la supuesta necesidad de aquella suposición, según la cual no puede explicarse la referida diferencia más que admitiendo espacios vacíos. Mi modo de ver tiene, además, la ventaja de que pone el entendimiento en libertad para pensar esa diferencia de alguna otra manera, si es que la explicación física hace necesaria para esto alguna hipótesis. Pues, como vemos, aunque espacios iguales estén completamente ocupados por diferentes materias, hasta no dejar, en ninguno de ellos, un solo punto en donde no se jalan presentes espacio y materia, sin embargo, todo lo real, en la misma cualidad, tiene su grado de resistencia o de peso, y éste puede, sin disminución de la magnitud extensiva o muchedumbre, ser más y más pequeño, hasta el infinito, antes de que la cualidad llegue al vacío y desaparezca. Así una expansión, que ocupa un espacio, por ejemplo un calor y del mismo modo cualquier otra realidad, en el fenómeno, puede disminuir de grado hasta el infinito, sin dejar en lo más mínimo vacía la más pequeña parte de ese espacio, y no por eso dejará de ocupar el espacio, con ese su pequeño grado, lo mismo que otro fenómeno con otro grado mayor. Mi intención aquí no es, en modo alguno, la de sostener que tal ocurre en efecto con la diversidad de materias en su peso específico, sino solo exponer, por un principio del entendimiento puro, que la naturaleza de nuestras percepciones hace posible una explicación semejante, y que se yerra cuando se admite que lo real del fenómeno es igual en grado y solo se diferencia por la agregación y la magnitud extensiva de ésta, como también se yerra cuando se afirma esto por virtud de un supuesto principio del entendimiento a priori. Sin embargo, esta anticipación de la percepción tiene siempre algo de extraño para el investigador acostumbrado a lo trascendental y hecho por ende a la circunspección. Suscita cierta duda sobre cómo el entendimiento pueda anticipar una proposición sintética como es la del grado de todo lo real en los fenómenos y por tanto la de la posibilidad de distinguir interiormente la sensación misma, cuando se hace abstracción de su cualidad empírica. Así pues no es indigna de ser resuelta la cuestión siguiente. ¿Cómo puede el entendimiento pronunciarse aquí sintéticamente, a priori, sobre fenómenos y aún anticiparlos en lo que es propia y meramente empírico, en lo que toca a la sensación? La cualidad de la sensación es siempre meramente empírica y no puede ser representada a priori, g. Colores, gusto, etc. Pero lo real que corresponde en general a las sensaciones, en oposición a la negación igual a cero, representa tan solo algo cuyo concepto contiene en sí un ser, y no significa nada más que la síntesis en una conciencia empírica en general. En el sentido interno efectivamente puede la conciencia empírica elevarse desde cero hasta cualquier grado mayor, de tal modo que una y la misma magnitud extensiva de la intuición, g. Superficie iluminada, produzca una sensación igualmente grande que un agregado de muchas otras, menos iluminadas, juntas. Se puede pues hacer por completo abstracción de las magnitudes extensivas del fenómeno y representarse sin embargo en la mera sensación, en un momento, una síntesis de incremento uniforme, desde cero hasta la conciencia empírica dada. Todas las sensaciones por tanto son dadas como tales solo a posteriori. Pero su